Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendice. Gloria a Dios por el tiempo de alabanza y sean todos bienvenidos a Comunidad Playa Riviera. Queremos que te sientas a gusto ahí en casita. ¿Y qué te parece si antes de pasar a la palabra empezamos orando? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos y ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tú tienes un buen mensaje para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestro ser. Y gracias, Señor, porque sabemos que hoy vas a edificar nuestras vidas. Y hoy, Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que en ti confiamos y de ti dependemos. Gracias, Señor, porque nuestra salud, nuestro bienestar está guardado con tu preciosa sangre y con tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy declaramos el espíritu de vida en Cristo Jesús y todo espíritu de contagio y de muerte es echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nuestra economía, nuestras finanzas están guardadas en el hueco de tu mano y tú nos prosperas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas que haya, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Así que hoy bendigo yo a cada familia, Señor, que está viéndonos en este momento. Yo bendigo a cada familia aquí representada y declaramos tus bendiciones, cielos abiertos, Padre, bendición hasta que sobreabunde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que nadie tendrá falta de ningún bien. Declaramos a las cenas llenas, alimento, comida, sustento, vestido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ¿listos para la palabra de Dios? Vamos a entrar de lleno al tema. No me voy a tardar mucho. Quiero nada más sembrar algunas cosas en tu corazón. Y primeramente quiero animarte, como siempre lo hago, a que sigamos adelante, ¿verdad? Sabemos bueno, ahorita ya se prolongó la cuarentena hasta el 17 de mayo para algunos lugares y para el 30 de mayo en algunos otros lugares. Nosotros somos los que, Playa del Carmen, somos los que no tenemos tantos contagios, entonces a lo mejor nuestra cuarentena se levanta el 17 de mayo, oremos porque sea así. Otros lugares es hasta el 30 de mayo, estamos hablando de un mes o menos de un mes. Entonces yo te animo a que sigamos adelante, a que no nos desesperemos, a que sigamos fortaleciéndonos en fe, ¿verdad? Porque la fe es lo que nos hace ver el día del mañana, la nueva esperanza, el nuevo amanecer. Así que te animo a que sigamos adelante. Esto va a pasar pronto y déjame decirte que nos vamos a recuperar muy pronto de todo esto y vamos a estar bien. El mundo tiene una capacidad de recuperación tremenda. Nos hemos recuperado de otras pandemias, de otros virus, nos recuperamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Estaba viendo a los países donde cayeron las bombas atómicas y no es de ahorita, es de hace 20 años o más, los estaba yo viendo, ¿verdad? Y los volvía yo a ver, países donde fueron totalmente destruidos por una bomba. Hoy están llenos de rascacielos, de tecnología, de empresas gigantes, de muchas luces, se recuperaron de una manera tremenda. O sea, y ellos empezaron ahora sí que de cero. Y déjame decirte que México tiene una capacidad de solidaridad tremenda, el mexicano tiene una capacidad tremenda para recuperarse, nos hemos recuperado de terremotos, de huracanes, de malos gobiernos, de crisis económicas y nos hemos vuelto a levantar, así que no tenemos por qué tener miedo, por qué tener temor, nos vamos a volver a levantar y vamos a seguir adelante. Así que yo te animo a que estés confiado en el Señor, ¿verdad? Y tengas ese ánimo a todo lo que da. Primeramente, el Salmo 23, primeramente quiero decirte esto, el Salmo 23, el versículo 1 al 4, vamos a ver nada más la primera mitad,
Dice, el Señor es mi pastor. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor. Otras versiones dicen, nada me faltará. Esta versión dice, tengo todo lo que necesito. Fíjate qué importante declaración. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Hoy tú puedes levantar esta promesa y declararla de que nada te hace falta, de que Dios proveerá todo conforme a las riquezas de su Hijo Jesucristo. Entonces, nada nos faltará. Así que es bien importante que tú creas esto con todo el corazón. Y sigue diciendo, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Déjame decirte que aún esta es una realidad y es una promesa de Dios para ti, para mí, porque aún en este tiempo, en medio de esta pandemia, Dios nos da esos pastos verdes, ese descanso, esos arroyos tranquilos. En medio de todo lo que está sucediendo, Dios nos lleva a estos lugares para que podamos tener tranquilidad y paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente hay que agarrarse del Señor con todo, no te sueltes de Jesucristo, no te sueltes del mensaje de Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer que tu fe te siga fortaleciendo y te siga llevando a ver más allá de hoy, porque la fe no niega lo que está pasando, la pandemia es una realidad, pero sí te lleva a ver el día de mañana. Entonces, aún en estos tiempos, si tú te agarras del Señor con todo, vas a tener ese tiempo de paz, de tranquilidad. Dice, me guía por sendas correctas. Dice, empieza primero diciendo, Él renueva mis fuerzas. Entonces, levanta esta promesa, renuévate en las fuerzas del Señor, en el poder de su fuerza, ¿verdad? Es un tiempo de fortalecerse, ¿cómo? A través de la oración, a través de la palabra, como ya lo dijimos, que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, que meditemos de día y de noche. Este es el tiempo donde lo podemos hacer y podemos fortalecer nuestro espíritu, y por ende se va a fortalecer nuestro eh, nuestro, la parte física, todas las áreas de nuestra vida. Entonces es tiempo de fortalecernos en el Señor. Dice, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Entonces, como te decía al principio, no tenemos por qué tener miedo. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo, está con tu familia, está con cada casa que nos está viendo, con cada familia que está tomada, agarrada del Señor, que ha vuelto sus ojos al Señor. Dios está con nosotros y no nos va a dejar, y pronto va a pasar esto. Así que hoy declara que nada, nada te faltará. Fíjate que es muy importante que levantemos esta promesa, porque hay un versículo que viene y ahorita te voy a decir dónde está. Permíteme un segundo. Viene en Mateo 16:8. Quiero que lo busques, porque tú quiero que aquí está mi gatito, te manda saludos. Este, él también es del Señor, así que bueno, aquí siempre me sigue, así que a veces es difícil, pero bueno, ahí tú lo puedes ver, admirar, ahí está, ¿no? Es una criatura del Señor. Mateo 16:8, porque yo quiero que tú levantes esta promesa, que nada nos faltará. Fíjate, dice Mateo 16:8. Tú lo vas a ver ahí en pantalla también. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan, que no tenemos alimento, comida, sustento? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Entonces, fíjate, que no nos vaya a decir el Señor que no tenemos fe en este tiempo, sino que tenemos que tener la fe de que nada nos va a faltar, como dice el Salmo 23. Nada, nada nos va a faltar.
una de las cosas que le pasaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, era que cuando iban por el desierto y se encontraban con una dificultad, un problema, una pandemia, un virus, una falta de alimento, una falta de agua, al primer problema que veían se les olvidaba los milagros que Dios acababa de hacer. Y eso es algo que a ti y a mí no nos puede suceder. Por eso les está diciendo ahí, oye, no te acuerdas de cuando le di de comer a 5,000 hombres, a 4,000 hombres, que hasta nos sobró. Entonces, es este tiempo y de acordarnos de los milagros que ha hecho el Señor en nuestra vida y no nos va a dejar en este tiempo. Se nos olvida que a lo mejor hace unos días antes de que empezara la pandemia le hablamos a la roca y salió agua. Se nos olvida que todos los días cae maná del cielo. Fíjate, el pueblo de Dios se hartó de ver un milagro diario como era el maná. A ti y a mí no nos puede pasar eso. Se nos olvida que el Señor al primer problema, a la primer amenaza, ¿verdad?, que quiere venir por medio de este virus o de una falta de trabajo, de todo esto, se nos olvida cómo el Señor nos entregó nuestra casa, cómo nos ha proveído, cómo nos ha levantado, de dónde nos sacó, se nos olvida esto. Entonces es algo que a ti y a mí no nos puede pasar en este tiempo. Que no se nos olvide que Él ha hecho sacar agua de la peña para que bebamos y nos da el pan nuestro de cada día, ese maná que viene del cielo, que no se nos olvide. Entonces hoy no va a ser diferente. Hoy sigue habiendo milagros en tu vida y en mi vida. Tienes que seguirle creyendo al Señor, porque el Señor es fiel y su misericordia es para siempre. Así que nada te va a faltar. Amén, amén. Y fíjate, la fe, seguimos hablando de la fe como lo hemos estado hablando. La fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible, porque a lo mejor podemos decir ahorita, es que esto se ve imposible. Ya se prolongó la cuarentena 17 días más o un mes más, porque estaba prevista para el 30 para finales de abril. Ya se prolongó 17 días más, ya se prolongó un mes más y podemos decir, bueno, esto se ve imposible, porque todo lo que va a generar que sigamos en cuarentena. Pero déjame decirte que la fe nos lleva a esperar lo imposible. Lo que nuestros ojos de la carne no ven, los ojos de la fe sí lo ven. Y hoy es tiempo de caminar por fe y no por vista, porque el bombardeo de todo esto que está pasando es terrible y le puede hacer un daño tremendo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. Entonces yo tengo que tener la fe a todo lo que da, y si mi fe está arriba, ¿verdad? Porque acuérdate que nos podemos de repente encontrar sin fe, y acuérdate que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdate que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, de repente podemos encontrarnos sin fe, o con una fe muerta, o con una fe débil, o con una fe fingida, y es algo que no queremos. Hoy necesitamos caminar por fe y no por vista. Entonces necesitamos que nuestra fe vaya en aumento, que vaya creciendo, que haya un espíritu de fe en cada uno de nosotros, y que tú contagies y transmitas esto a toda tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus familiares. Envía este mensaje, compárteles de las buenas nuevas de salvación. Es bien importante. Así que fíjate, el Génesis 17:15 me habla ahí, te lo explico más o menos. Dice que Dios le dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Estamos en Génesis 17:15 al 19. Abraham, cuando oyó esta palabra, se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo?
y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y luego respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Entonces, fíjate qué tremendo, que no nos vaya a dar risa de la promesa de Dios, porque esto va a pasar y esto se va a acabar, no importa lo que esté sucediendo. Tenemos que ser obedientes de guardarnos en casa para que haya las menos pérdidas posibles. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, sí, claro que sí, va a haber que esforzarse y ser valiente para salir de esto. Pero que no nos vayamos a reír y digamos, no, esto cada vez está peor y no va a mejorar y no podemos reírnos de Dios está contigo y conmigo y esto pronto va a pasar y Dios nos va a salvar de la hora que ha de venir, de lo que ha de venir en este tiempo. Así que fíjate, fíjate en esto, porque para Abraham y para Sara tener un hijo era imposible. A lo mejor ahorita vemos imposible que esto pase rápido y que acabe. Y fíjate cómo ellos solo era esperar que sucediera un imposible. Algo que él tenía casi 100 años, 99. Sara era estéril. Y ahorita vamos a ir a unas escrituras que quiero compartirte. Pero mira, la persona de fe no cree solamente en hechos, sino que mediante la confianza en Dios, en plena confianza en Dios, que es algo que hoy tenemos que tener, espera que suceda lo humanamente imposible. Entonces tú ahorita tienes que esperar y yo tengo que esperar lo humanamente imposible. Lo que no ven nuestros ojos carnales hoy, déjame decirte que los ojos de la fe ven el nuevo amanecer el día de mañana. Esos son los ojos de la fe. No importa que se vea imposible, no importa que tenga 99 años, no importa que mi esposa esté estéril, si Dios lo dijo, déjame decirte que va a suceder. Y son las promesas que Dios está hablando a sus siervos y que te estamos compartiendo, porque es Dios que está hablando, que Él nos va a guardar y pronto va a pasar todo esto. Entonces, fíjate, la fe no se detiene en los hechos, siempre va más allá de la montaña. La fe da por sentado que lo que Dios no haya prometido se cumplirá, que lo que Dios nos haya prometido se cumplirá. Eso es la fe. Da por sentado que lo que Dios dijo y nos está diciendo en su palabra se va a cumplir. Así que no tenemos por qué tener temor. Ahora quiero que vayas a Romanos 4:17 para que veas esto. Dice Romanos 4:17, lo puedes leer en la Reina Valera 60, yo te voy a leer las dos y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice, como está escrito, Romanos 4:17, ahí te va a aparecer en pantalla, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, esta promesa y esta verdad es para ti, para mí hoy. Hoy declara, dice, fíjate, llama las cosas que no son como si fuesen. Así que hoy empieza a declarar que hoy se termina la pandemia. Que hoy se termina la pandemia. Que vuelve a haber trabajo. Que vuelve a haber una economía sana. Llama las cosas que no están siendo ahorita como si fueran. Hoy declara que todo se va a restaurar. Que hay provisión abundante. Hoy decláralo. Hoy que las circunstancias y los ojos carnales nos están diciendo que esto no es posible, hoy declara las cosas que no son como si fueran. Empieza a declararlo. Fíjate, hay
hay un pasaje metiéndome dentro de este versículo, porque quiero fíjate, quiero que veas cómo dice la Romanos 14:17 de la nueva traducción viviente. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios les dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Da vida a los muertos. O sea, pareciera que todo esto se está muriendo, nos está matando, como economía, como ciudades, como familias, como pareciera que se está muriendo todo. Pero esto da vida, dice, que el Dios en el que Abraham creyó, dice que Él da vida a los muertos, a lo que se muere, y crea cosas nuevas de la nada. Del resultado que sea, que resulte de esto, déjame decirte que Dios hará cosas nuevas. De lo peor que pueda suceder, así como lo hizo con ciudades, como donde soltaron las bombas atómicas, que de cero ahora son ciudades bien bendecidas, con una economía bien sana, antes de que esto sucediera, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Él crea cosas de la nada. Entonces, fíjate, un día ahí en Marcos 11, 20, 22 y 23, dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde raíces. Acuérdate que Jesús había visto una higuera a lo lejos, tuvo hambre y se acercó, llegó y no había higos. Y dice que era normal que no hubiera higos porque no era tiempo de higos, pero el Señor se enojó por no tener fruto en todo tiempo. Y dijo, te vas a secar de raíz. Entonces, cuando pasan a la mañana siguiente, Pedro se sorprende de que la higuera se había secado de raíz. Y fíjate lo que le dijo Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, que es lo que hoy tenemos que tener, fe en Dios. No en el hombre, no en ninguna otra cosa. Tener fe en Dios. No en tu dinero, no en tu alacena, no, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. O sea, que tú lo puedes decir a esta pandemia que parece un monte, y no cualquier monte, parece un Everest. Tú le puedes decir a esta pandemia, quítate y échate en el mar. Es tiempo de levantarnos con ese poder y con esa autoridad que Jesucristo nos ha dado como iglesia, para decirle a esta pandemia que se quite y se eche en el mar, que se muera y se destruya de una vez. Con esa autoridad que Dios nos ha dado para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Vamos a usar esa autoridad que Jesucristo nos entregó. Tú como hijo de Dios, para declarar y decirle a esta pandemia, quítate y échate en el mar. Dice, y no dudar en su corazón. Fíjate qué importante, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, fíjate qué tremendo. Marcos 11:24 en la nueva versión internacional. Te voy a leer lo mismo, un pedacito, pero en la nueva versión internacional. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Dice, crean que ya lo han recibido. O sea, no es en un futuro, ya lo recibimos. Ya nos lo entregó el Señor. La victoria es del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Amén. Entonces levanta estas promesas. Entonces fíjate cómo Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén, amén. Entonces pareciera que todo se viene abajo, pero la salud y la economía se van a volver a levantar y van a estar bien firmes. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 18 en la nueva traducción viviente. Seguimos en Romanos, Romanos 4:18. Leímos el 17. Ahora va el 18 y va a aparecer ahí en pantalla.
Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, fíjate, aun cuando no había motivos para tener esperanza, como puede ser el día de hoy, dice, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. La otra versión dice, él creyó en esperanza contra esperanza, pandemia contra pandemia, falta de trabajo contra falta de trabajo, falta de alimento contra falta de alimento. Dice, aun cuando no había motivos, oye, hay pandemia, oye, hay virus, la gente está contagiando, hay gente que se está muriendo, no hay alimento, me despidieron de mi trabajo, no hay goce de sueldo. Dice, aún cuando había motivos para no tener esperanza, dice que Abraham siguió teniendo esperanza. Y esos son los hijos de Dios. Tú y yo, no, nuestra fe no puede morirse y no puede caer. Tú y yo vamos a seguir teniendo esperanza de que esto va a pasar pronto. Entonces, fíjate qué tremendo. Dice, te voy a leer la Reina Valera, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, no importa lo que esté sucediendo, no hay motivos a lo mejor para hoy tener esperanza por lo que está sucediendo. No, ya se alargó la cuarentena, no, ya sucedió esto, no, los hoteles abren hasta junio, no, el turismo no, no hay motivos hoy, pero la fe me dice que mañana hay un nuevo amanecer y sí hay esperanza. Entonces yo tengo que creer esperanza contra esperanza. Ahora fíjate lo que dice el versículo 19. Aún mortandad contra mortandad, contagio contra contagio. Tú y yo seguimos teniendo esperanza. Fíjate el versículo 19. Dice, y no se debilitó, te lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Fíjate, no se debilitó en la fe al ver su cuerpo, que ya estaba como muerto. No se debilitó en la fe al ver la pandemia, al ver el virus, al ver el contagio, al ver la mortandad, al ver la falta de trabajo, la falta de alimento. No se debilitó en la fe. Dice, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate qué tremendo. No se debilitó en la fe. Déjame leerte la Nueva Traducción Viviente. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Sara era estéril. Y aún así dice que su fe no se debilitó. Entonces, hoy es tiempo de que nuestra fe no se debilite, de que tenemos que creerle a Dios con todo el corazón. Y fíjate lo que dice el 20, porque esto está tremendo. Vamos en aumento y de gloria en gloria. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. La Reina Valera 60 dice, tampoco dudó por incredulidad. Entonces hoy la duda la tenemos que echar fuera, totalmente. Tú y yo no debemos de dudar ni tantito de que esto va a pasar y de que vamos a salir bien fortalecidos. Aún déjame ir más allá. Tú y yo vamos a salir bien fortalecidos y bien equipados de esto para guiar a las nuevas generaciones, porque sabremos entonces el camino. Podremos decirle a las nuevas generaciones, hey, yo conozco el camino, ese es el camino de la fe, el camino de creerle a Dios, el camino de poner nuestra confianza en Dios, de fortalecernos en el poder del Señor, en su fuerza, en sus promesas. Tú y yo vamos a salir bien fortalecidos. Entonces dice que Abraham no dejó de creer, siempre creyó la promesa sin vacilar. En la versión 60 dice, no dudó por incredulidad de la promesa. Pero fíjate qué tremendo. Dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces, qué tremendo. En vez de debilitarse, de que la duda trae por incredulidad, por no creerle a Dios y en sus promesas, trajera una fe muerta,
como hubiera podido ser, porque ya tenía 100 años, Sara estéril. La promesa se veía imposible, pero para Dios no hay imposibles. Y dice que para el que cree tampoco. Y tú y yo hemos creído en Jesús. Así que nuestra fe está bien fuerte. Entonces es tiempo de fortalecernos. Entonces dice que no nada más no dudó de la promesa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces hoy es tiempo de que tú le des gloria a Dios. De que en ese momento digas, Señor, gracias y te doy gloria, Señor, por este tiempo que estamos pasando, porque estamos aprendiendo mucho, porque tú nos estás enseñando, porque tú nos estás fortaleciendo, porque tú eres nuestro proveedor, porque nada nos faltará, porque tú eres fiel y cumples tus promesas. Hoy es tiempo de darle gloria a Dios en medio de todo esto. Entonces, fíjate, no dudó por incredulidad. La otra versión dice, siempre creyó en la promesa sin vacilar. Entonces, y fíjate lo que le pasó a Pedro. Quiero que vayas a Mateo 14:30. Dice allí en Mateo 14:30 al 31, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate lo que puede hacer la duda. O sea, puede llevar nuestra fe hasta los niveles más bajos. No creer en las promesas de Dios puede llevar nuestra fe a los niveles más bajos. Fíjate cómo Pedro empezó a caminar sobre los problemas, sobre la pandemia. Pero de repente cuando quitó su mirada de Jesús se empezó a hundir y puso su mirada en los problemas. Tú quita la mirada de la pandemia, quita la mirada de la falta de trabajo. Tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, que es nuestro Señor. Ahí tenemos que poner nuestros ojos. Si tú volteas a ver a la pandemia, es terrible. La falta de trabajo es terrible. No, tú pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, para que no nos empecemos a hundir. De todos modos, mira, Pedro se hundió y el Señor le tendió la mano y lo levantó. Así es el Señor, de fiel y de bueno. Pero que no nos vaya a decir el Señor, oye, no estás creyendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya venías caminando sobre los problemas, sobre la situación difícil. Entonces, fíjate qué tremendo. No tenemos por qué entonces tener miedo y no dudar en ningún momento. Ahora quiero que vayas a Romanos 21-22 para terminar con esta parte de Romanos. Dice, fíjate, no nada más todo lo que ya vimos anteriormente, que empezó a declarar las cosas que no eran como si fueran, a creerle al Señor, a levantar las promesas, a no tener temor, a no dudar, a todo lo que vimos ahorita con este versículo de Romanos. Fíjate lo que dice el 21. Dice, plenamente convencido, y el 22, plenamente convencido. Tú y yo tenemos que estar plenamente convencidos en ese tiempo de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, tú y yo tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios nos va a librar de esto y que vamos a salir bien fortalecidos en el nombre de Jesús. Entonces, tú y yo tenemos que estar bien convencidos. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, te lo vuelvo a recordar. Entonces, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es todopoderoso. Porque déjame decirte que ese es el Dios que tenemos. Él creó este universo, Él creó este mundo, Él creó al ser humano. Entonces tenemos un Dios todopoderoso, que para Él no es nada esto. Él nos va a librar. Porque además, para sus promesas, dice la palabra que Dios
Dios no es ser humano para mentir o que cambie de opinión. Ahí viene en Números 23:19, dice, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Las promesas ahí están y las va a cumplir porque Él no miente. Tienes que levantar esta promesa como todas las demás que estamos levantando. Déjame decirte que Dios te está entregando unas arras en este momento. Abre tus manos ahí donde estás. Dios te está entregando unas arras. Y esas arras acuérdate que es algo que sucede en el pacto de matrimonio. Y cuando se entregan esas arras, el hombre se las entrega a la novia, ¿verdad? El novio a la novia. Está hablando del cumplimiento de las promesas de Dios. Aparte de lo económico y de lo financiero, de la provisión. Entonces, abre tus manos ahí, junto con tu familia y recibe esas arras, que es la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios para ti y para mí, para tu familia y para mí en este tiempo. Entonces, fíjate qué tremendo. Entonces, recibe estas arras. Dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La Nueva Traducción Viviente dice, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. El Señor me decía algo muy importante antes de empezar el mensaje. ¿Tú te acuerdas de el pasaje de Pedro que viene en, déjame ver si lo tengo aquí, viene en Lucas 5:1, el pasaje de Pedro donde Jesús se sube a una barca y se aleja un poco de la orilla para poder predicar la palabra, porque había mucha gente ahí. Y dice que los pescadores ya estaban lavando las redes. Él utiliza estas barcas, pero dice que los pescadores estaban lavando las redes. ¿Sabes qué significa lavar las redes? Ya darse por vencido. Y me decía que muchos se están dando por vencidos. Y no, es tiempo, hoy dice el Señor, que es tiempo de levantar las redes nuevamente. Porque ha habido mucha gente que nos ha hablado y pastor, ya no aguanto, no tengo trabajo, no tengo comida, no tengo dinero. Alguien de mi familia está infectado. Hay mucha gente que nos está hablando. La presión de lo que puede venir. Si yo no tengo mi fe bien fortalecida, la presión de lo que puede venir de afuera puede reventarnos. Estaba leyendo acerca de un submarino y te quiero platicar esto porque me metí a internet a investigarlo, porque lo oí por ahí. Hubo un submarino en 1963 que lo hicieron nuevo, o sea, lo inventaron, lo construyeron nuevo en 1961, en 1962 le hacen unas pruebas, en 1963 sale ya al mar a hacerle más pruebas. Era un submarino de los primeros de la Armada de Estados Unidos, con tecnología nuclear, costosísimo, con la última tecnología. Y este submarino, no te quiero hacer el cuento muy largo de esto, pero este submarino lo meten al mar para probar la presión y lo sumergen a 200 metros y de repente pierden contacto con él. Entonces, después de que pierden contacto con él y que lo dan por desaparecido, mandan unos barcos y buques para que chequen qué pasó. Y finalmente encuentran los restos del submarino en el fondo del mar a 2.500 metros, en una expansión de 134 metros, que es una distancia de 134 metros cuadrados, una distancia como de Tulum a Cancún. Y encuentran desechos y esparcidos todos los restos del submarino. Se dan cuenta al checar
que todo el problema fue por unas mamparas, unos tornillos, fíjate en esto, unos tornillos que estaban mal, por lo cual causó una implosión, no explosión, una implosión. La explosión es hacia afuera, la implosión es hacia adentro. O sea, la presión del agua causó una implosión. Déjame decirte que todos los ocupantes murieron y ni cuenta se dieron que murieron. Fueron más de 120 ocupantes. Por eso es importante que hoy nuestra fe, pero sobre todo tu alma y tu corazón, estén bien. Porque si nuestra alma y nuestro corazón están bien, déjame decirte que vamos a poder soportar cualquier presión que venga de afuera, cualquier pandemia, cualquier falta de trabajo, lo que sea, vamos a poder soportarlo. Este submarino no soportó la presión porque tenía una hendidura. Hoy tienes que checar tu corazón y checar que no haya ninguna falta de perdón, que no haya nada ahí en tu corazón que estorbe, que pueda hacer que la presión que viene de fuera nos haga explotar por dentro, porque hay muchas personas que lo están viviendo, que nos han hablado y nos han dicho, ya no aguantamos. Hoy tenemos que levantar nuestra fe a todo lo que da y tener cuidado de esto. Se puede volver tan fuerte la presión de todos los días, tantos muertos, tantos contagios, ya se extendió el tiempo de estar encerrados, o sea, puede ser tanta presión que si no estamos bien fortalecidos nos puede reventar. Hoy tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Es bien importante. No dejes la fe, acuérdate que la fe se fortalece y la fe crece la fe viene por el oír, y dice una versión, el mensaje de Cristo. Estos mensajes, los talleres, el culto del domingo a las 10 de la mañana, los cafecitos, la reunión de varones, el liderazgo, todo lo que estamos haciendo. Déjame decirte que estamos trabajando muy duro para darte el alimento espiritual todas las semanas y que tu fe se mantenga bien fortalecida, que tu corazón esté bien. Si tú tienes que perdonar a alguien, perdónalo en este momento. No queremos que haya nada ahí en tu corazón. Perdona. Es momento de perdonar. Entonces no dejes de oír el mensaje de Cristo. Entonces hoy el Señor te dice, no, vuelve a levantar las redes. Pero Pedro le dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no sucedió nada. Le dijo el Señor, vuelve a levantar las redes. Y dijo Pedro, dice, pero ahora las voy a echar en tu nombre. ¿Sabes que hubo una pesca milagrosa? ¿Sabes que tuvo que mandar llamar otro barco para que aguantaran a todos los peces? Y esos milagros son los que están sucediendo hoy. Aquí es cuando más milagros suceden. Cuando en el desierto no hay nada más que tú y Jesús, más que yo y Jesús, yo y Dios, ahí es donde suceden los milagros. Ahí es donde cae el maná del cielo. Ahí es donde la roca saca agua. Ahí es donde me libra de ejércitos extranjeros. Ahí, entonces el Señor te dice, vuelve a levantar las redes y vuélvelas a echar. Es tiempo de vivir una pesca milagrosa. No dejes de oír el mensaje. Fíjate, te voy a leer un versículo que viene en Romanos 12:2, pero quiero leerte una versión y esta no la van a poner en pantalla. Si la tienen por ahí, ojalá la pongan, pero yo te la voy a leer porque viene en una versión medio dificilona, que es la JB Phillips Nuevo Testamento. No está en la Biblia normal que tú tienes en el celular, tienes que ir directamente a internet para buscarla, pero me llamó mucho la atención lo que dice este versículo, porque fue uno de los versículos, el versículo que yo compartí ahora que estuve en Pastores, pero esta versión me llamó mucho la atención. Fíjate lo que dice: no permitas que el mundo a tu alrededor te apriete, te exprima. En inglés usa la palabra squeeze. Fíjate qué tremendo. No permitas que el mundo de afuera, o sea, la presión de afuera, la pandemia de afuera, lo que está sucediendo afuera, te apriete y te haga reventar. Y peor aún, dice, te meta dentro de su propio molde.
Entonces fíjate qué tremendo. Y después acaba diciendo, lo que ya sabemos todos, permite que Dios te amolde a Él a través de una manera diferente de pensar. Entonces, fíjate qué versión tan tremenda. Entonces, hoy la fe te va a llevar a través de este valle de sombra y muerte. Pero no te preocupes porque Dios va con nosotros. Dice que lo vamos a atravesar de la mano de Él. Dice que de un lado caerán 1000, del otro 10,000, pero a nosotros no llegará. No temamos porque Dios está con nosotros. Levanta las redes nuevamente. Boga mar adentro. Empieza a profundizar en el Señor. En creer en Él, en confiar en Él. Empieza a bogar mar adentro. Empieza a profundizar. Déjame decirte que ahora, en el nombre de Jesús, las redes no se van a romper. Y el Señor está levantando nuestro ánimo. Y ya para terminar, Mateo 8, 23 al 26. Fíjate lo que dice ahí. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Otra vez vuelve a repetir la palabra hombres de poca fe. O sea, tenían fe, pero bien poquita. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Yo te pregunto hoy, y pregúntate tú ahí en tu hogar, ¿por qué tienes miedo si Jesús va en la barca? ¿En la misma barca que vamos nosotros? Si Jesús está en tu corazón y en mi corazón, ¿por qué tenemos temor y por qué tenemos miedo? Pregúntatelo hoy. Él está en tu corazón, Él va dentro de la misma barca. Solamente agárrate de Jesús con todo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que tu fe siga creyendo. No dudes por incredulidad. Que tu fe no se debilite. Que al contrario, en este tiempo aún se fortalezca. Ese es el mensaje de este domingo. Que sea de mucha bendición. Compártelo con tu familia, con tus amigos. Y quiero que tengas fe y esperanza, porque pronto vamos a salir de esto. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a cada familia que nos está viendo por la tele, a cada familia donde este mensaje está llegando. Hoy declaramos, Señor, esa fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, ese fortalecimiento en fe, Padre, en el nombre de Jesús, quitando toda duda, todo miedo, todo temor, toda incredulidad, llamando hoy las cosas que no son como si fueran y dándote gloria a Dios aún, Señor, porque es un tiempo, Señor, aún de fortalecimiento. Gracias por cuidarme, por cuidar a mi familia. Gracias por tenernos en el hueco de tu mano. Gracias por el espíritu de vida en Cristo Jesús. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo, por esos milagros, por esa pesca milagrosa. Gracias porque tú eres nuestro pastor, porque nada nos faltará. Gracias por cada promesa, porque hoy las levanto, Señor, y las creo con todo mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, Dios te bendice, les amamos, les extrañamos, muchas bendiciones y pronto estaremos juntos para abrazarnos físicamente. ¿Ok? Acuérdate, quédate en casa, no te descuides, cuídate mucho, les amamos en el amor del Señor. Bye bye.